Welcome to another episode of Made in Dominican Republic, the Dominican Dream. Today, we're in one of Santo Domingo's hottest and most unique restaurants, but most importantly, experiences. Today, we're gonna be meeting with the owner, going over the menu, the inspirations, and what manifested turning a ghost kitchen into one of Santo Domingo's hottest restaurants. Welcome everyone. Welcome to another episode of Made in Dominican Republic, the Dominican Dream. I'm today with Dioselina. Here in PANGEA restaurant, one of the hottest restaurants in all of Santo Domingo. And we're gonna talk about how this place is not only a restaurant, but an experience. And we're gonna learn more about Dioselina and her story, how she manifested turning a ghost kitchen into this marvelous restaurant and much more. PANGEA comenzó casi terminando la pandemia, pero aún teníamos límite de horario. Surgió de una necesidad de yo dedicarme a algo que realmente me apasionara. Como que quería emprender, quería encontrar esa idea que todos los emprendedores como que queremos perseguir. Empecé a preguntarme como que qué es lo que me gusta, qué puedo hacer sin sentir que estoy trabajando. Me di cuenta que disfrutaba muchísimo cocinar. Para mí nunca antes había sido como una opción tener un restaurante, no era como un sueño que yo tenía, pero sí disfrutaba muchísimo como que prender un incienso y cocinar. La comida tailandesa se me daba muy bien y luego que me quedé sin trabajo en pandemia, me mudé, tuve varios movimientos, entonces dije voy a ver qué pasa si vendo comida tailandesa y empecé en mi apartamento. Hasta que me sacaron por el olor, los deliveries. Entonces, nada, saqué mis cálculos, fui al mercado, hice un pequeño menú. Tenía en el congelador de una nevera súper pequeña, normal, como 5 porciones de cada plato del menú, que no era un menú muy grande. Descargué 2 fotos de Pinterest y luego le pagué como $2 de promoción y jamás PANGEA paró. Duramos 3 años de delivery y ahora tenemos la terraza. Y no solamente comida de Tailandia, pero también de la India también. Sí. Y tenemos dim sum también de entrada. ¿Cómo vino lo de el hindú, the Indian food? Ok, yo creo, o sea, me defino a PANGEA como un restaurante tailandés que tiene platos de la India. Okay. Porque no tenemos un menú tan extenso de la India, porque también me gustaba. Entonces fue como, bueno, ¿por qué no? Vamos a ampliar el menú, vamos a ofrecer, también es una gastronomía que no teníamos en el momento de yo empezar, y entonces yo dije voy a entrar esos 3 platos que también me salen súper ricos y vamos a ver si funciona, y también funcionó. Hay logros, pero también hay momentos difíciles. Entonces, ¿qué tú le puedes decir a la gente que quiere comenzar un negocio? Incluso yo empecé en un momento difícil porque tenía esa traba de horario por la pandemia, estaba en un apartamento, no era muy cómodo, empecé cocinando en una estufa bastante básica de casa porque incluso cuando me mudé no sabía que iba a vender comida. Fue ahí que se desarrolló toda la idea. Entonces simplemente yo entiendo que hay que persistir y tener mucha confianza en la idea. Yo he aprendido como que a cogerlo suave, si nos mantenemos positivos, esa experiencia al final no es obstáculo. Y háblame del espacio. Cuando ya yo estaba como soñando con abrir la terraza, el negocio, que no sabía si iba a ser una terraza, cuando ya estaba buscando local, yo siempre sabía como que quería crear algo como súper especial que mantuviera como lo auténtico de Tailandia o de la India, también que estuviera súper alineado con mis creencias espirituales. Por eso aquí tú ves mucho sol, mucha luna, geometría sagrada, el colibrí, que es un pajarito que me encanta. Entonces es parte también como del feeling, como del flow de todo. Quería luz, que se viera tenue, que la gente se sintiera. Hay muchos de los clientes que vienen que dicen que se sienten como en una villa de casa de campo y lo describen como un oasis en medio de la ciudad. Prácticamente eso era lo que yo quería lograr, que se desconectara del ruido de la ciudad y que la gente se sintiera como en una casa vacacional. Entonces, háblame un poquito de los uniformes. Aquí tú no ves que andan en corbata, nada de eso. Se llaman los pantalones pescadores, de los pescadores de Tailandia. Entonces, háblame un poquito de eso. Bueno, es parte del concepto. Esos pantalones me encantaban a mí ponérmelos, entonces yo sabía que eran súper cómodos para el calor. Siempre yo supe que quería como que tuvieran ese flow los meseros. Yo creo que si yo tuviera una casa estuviera muy cerca de ser así, porque yo siento que el espacio soy yo. Si fuera yo en blogs y en techo y en plantas, sería yo personificada. ¿Nos quieres enseñar el local?
Claro, vamos. All right, let's do it. Let's do it. So now we're here at the bar. Vamos a aprender de algunas de las bebidas. Sí, Háblame. tenemos, bueno, no son full de Tailandia. Tenemos esta cerveza que es china, Tsingtao, que es buenísima. También tenemos esta marca con la que estamos empezando a trabajar, que es Delirium. Tenemos varios sabores de ellas. Y entonces también luego nos tratamos de mantener con la coctelería de la casa, que tratamos de que sea también como muy afín a la experiencia y que todos los tragos tengan como esos sabores también tailandeses y de la India. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un trago con tequila, pero le echamos un chile kashmiri que es de la India y es picante, y ese es el trago que más se está vendiendo. Lo infusionamos con... ¿Es rojo? Sí, Sí, yo lo bebí. Le ponemos una canelita quemada y la verdad que la gente lo está amando. También hicimos un sirope de curry, que a la gente como que cuando le dicen que hay un trago con curry, como que no le llama mucho la atención, pero cuando lo prueban entienden que es una mezcla que crea una perfecta armonía con el trago. ¿Cómo se llama? ¿Qué otra bebida? Bueno, tenemos también un gin tonic que va también con saborcito a curry. Estamos también ahora mismo introduciendo una limonada de flor de Jamaica que se le puede agregar también tequila o vodka. Está endulzada con azúcar de palma, que es un azúcar tailandesa también, que utilizamos también mucho el laurel, el anís, el clavo dulce, el cardamomo, que lo puedes ver aquí, el cardamomo verde, y todo eso crea como una experiencia súper diferente y rica y refrescante también. Ahora una pregunta, ¿es difícil encontrar productos de Tailandia aquí? Los de Tailandia no, pero los de la India, las especias y todo eso sí tengo que traerla. Pero en el barrio chino consigo casi todo. Ok. Casi todo. Uno de los lugares chulos que tú me estabas enseñando es el jardín que tú tienes aquí. Aquí uno de mis no negociables al momento de abrir la terraza era que yo necesitaba un huerto. A veces la mente material de las personas no lo entiende porque decían, ¿cómo tú vas a sacrificar mesas por huerto? Pero la verdad es que eso es lo que crea la experiencia aquí. Entonces, faltan muchas cosas que vienen esta semana, luego lo verán en la página de Pangea, pero ya empezamos con orégano poleo, albahaca tailandesa, albahaca italiana. Ese arbolito es de lima kafir, que me lo trajo un cliente que trajo una semilla de Tailandia y me lo creció y estoy súper feliz con eso. Y aquí tenemos ajicito, pronto vamos a tener romero, limoncillo y una gran variedad aquí. Esto me emociona muchísimo, esta parte del restaurante. Es difícil mantenerlo. Las personas que me ayudaron con la decoración decían, tal vez piénsalo porque ahora es muy romántico, pero después se te puede complicar con tanto trabajo. Y la verdad es que no, dejamos este techo descubierto con una tela que entra el sol y el agua si llueve, y no es tan difícil mantenerlo. Ahora mismo estamos en tiempo de plagas, pero si prevenimos, todo funciona. All right, so we're here in the kitchen, and before we get started, one of the things that I want to point out is how clean this kitchen is. And I'm not saying that because I'm here. So, felicidades por mantener este hogar tan limpio. Cliente como yo, like, I appreciate this. Entonces, explícalo, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, primero que todo, la cocina no está así de limpia porque tú estás aquí, porque es que soy psicorrígida y siempre mi cocina tiene que estar organizada, limpia, todo en orden, y que yo siento que la mente no trabaja igual si está trabajando en caos. Entonces eso es como una regla básica de nosotros. Aquí estamos haciendo los taro egg rolls, que son unos egg rolls nuevos y que han gustado muchísimo. Están rellenos de cerdo, camarón y yautía coco, que en Tailandia sería taro. Por eso taro egg rolls. Sí. Taro. Aquí el taro es la yautía coco. Y bueno, el plato que más se vende sin dudas es el pad thai, es nuestro plato estrella, que está buenísimo. El arroz con piña y el tikka masala de la cocina india
a los que saben de comida india y han vivido en la India o vienen personas que son de allá también, nos felicitan y nos dicen que está buenísimo, o sea que los recomiendo 100%. ¿Es picoso? Es muy picante los platos de la India. El pad thai no pica, el pad thai es una mezcla de sabores, sí, porque es a base de jugo de tamarindo. Oh, ¿en serio? Jugo de tamarindo, fish sauce y azúcar de palma. Entonces esos ingredientes al juntarse, eso es como la base de la comida tailandesa, perdón. Agrio, picante, dulce y salado, sí. Todos esos componentes se ligan, crean sabores que explotan en la boca. Bueno, esta cocinota también es producto de mucho trabajo y esfuerzo, porque empezamos en un apartamento, luego estuvimos en una cocinita de solo 20 metros, pequeñita, y ya luego de dar el gran paso y poner esa energía como a moverse, yo dije, no, si lo voy a abrir y voy a hacer algo, yo quiero mi cocina donde esté grande, yo pueda trabajar tranquila, espaciosa, que no nos choquemos. Este es el resultado, esto que ves. No, y felicidades. Ahora, algo que me estaba diciendo es cómo la gente puede ordenar. ¿Tienen que venir físicamente? ¿Pueden ordenar por pedidos ya, Uber Eats? ¿Cuál sistema tú tienes ahora? Ok, tenemos la terraza que está abierta de 5 a 10 de la noche y tenemos delivery. El delivery lo manejamos nosotros mismos, no a través de una plataforma, nos escriben por WhatsApp. En el link de Instagram está el link directo al WhatsApp y ahí entonces todo está como que súper automatizado con respuestas rápidas, no se va a perder tiempo, es igual que pedir en una aplicación, pero decidimos hacerlo nosotros para mantener como que la calidad y el servicio. Tú me estabas comentando, y yo sé que mucha gente está contenta, del futuro. Sí, bueno, tenemos un salón grandote que es parte del local y aún no hemos iniciado. Estamos, ya saben, en proceso de aprender y de ensayar todo esto que también es nuevo para mí y para todos también, porque estábamos de Ghost Kitchen solamente. Y ya espero que al final de año o a principio del próximo se abra esa posibilidad de tener el salón con aire y con la misma experiencia y el buen servicio que nos caracteriza. ¿Y a dónde la gente te puede encontrar? ¿En Instagram? La gente me puede encontrar en Instagram como PANGEA Kitchen RD. Ese es el Instagram del negocio. ¿Y el número para poner un pedido por WhatsApp? Ok, para poner el pedido por WhatsApp es el 809-635-2111. Pero igual en el Instagram hay un link que te detalla pedidos por WhatsApp y pedidos por reserva y solo hay que cliquear. Excelente. All right, so you know when you come to a restaurant here in Santo Domingo or Dominican Republic, you have to take the Instagram pic. And right now we're in the restroom y vamos a hablar un poquito de Madre Luna, Padre Sol, porque te preguntan mucho sobre eso. Sí, me preguntan, se lo encuentran raro que así identifiquemos los baños, pero como toda la experiencia del restaurante va como muy enraizado en los elementos de la tierra. Entonces por eso elegimos Madre Luna para el baño de las mujeres y Padre Sol para el baño de los hombres, y así también tenemos plumas de pavo real, el sol muy presente siempre, palo santo siempre prendido, y como que tratamos de que esa sea como la esencia de la experiencia cuando entran al baño. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, aquí tenemos unos de los platos más famosos de Tailandia, que es el pad thai, que son unos tallarines de arroz en una salsa de tamarindo con fish sauce y también azúcar palma. Aquí tenemos unos Thai crispy egg rolls que están rellenos de cerdo molido con un mix de vegetales y unas especias súper ricas, y la salsita de los egg rolls. Ok, ¿qué tenemos aquí? Gracias. Bueno, aquí tenemos la limonada de flor de Jamaica, que la entramos en el menú hace poco. Es una bebida bastante refrescante con mucho hielo que ayuda con el calorcito, y este es el trago del que hablamos más temprano, que es el que tiene el chile kashmiri, que lo hace que sea un trago picante y súper aromático. Ok. Algo que yo me he dado cuenta, ustedes siempre ponen flores. Sí. ¿Qué ese toque? ¿De dónde viene? ¿Es algo común en Tailandia o...? No, es parte también de la experiencia. A mí me encantan las flores. Me gusta muchísimo cuando en otros lugares he recibido algo con flores, y a todo el mundo le gusta que No, le I regalen like flores. it, es toquecito. Entonces como que me trato de que siempre todo tenga, también le agrega color, como algo vivo. Sí.
¿Y esto qué encima? Esto es anís estrella, que lo quemamos un poco y con el flameador bota todo el aroma, así cuando llega a la mesa la persona puede oler Oh, wow. la canela y todo eso. That's the experience that I'm talking about. It's not just a drink, it's the tokens of appreciation that make it different. So, we're gonna dig in. Stay tuned. Like I said, make sure to hit that like, comment, subscribe, and notification bell. Find them at PANGEA on Instagram, and the number is 809-635-2111. all right. Until next time.